Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias internacionales que organiza nuestra Universidad Benito Juárez de México. Soy Paulina Leiva Casas y para mí es un honor saludarlos hoy desde Bogotá, Colombia, y poder compartir con ustedes las oportunidades que las nuevas tecnologías con plataformas como esta nos permiten interactuar en tiempo real para seguirnos capacitando en diferentes temas. Hoy le damos la bienvenida a un nuevo ciclo donde tendremos la posibilidad de tratar muchos temas donde están incluidos, por ejemplo, la planeación de proyectos, el management, relaciones humanas, el liderazgo, coaching, emprendimiento, entre otros, muchos otros temas que nos fortalecerán en muchas competencias en torno a enriquecer todos esos conocimientos que per se ya tenemos como profesionales y como miembros de esta academia. Para nosotros entonces es un honor poder decirles que pasen la voz, que ustedes son muy bienvenidos a esta nuestra comunidad académica de la Universidad Benito Juárez y también para que sean ustedes quienes de su mano nos traigan muchas otras personas para que participen y puedan de manera gratuita también certificarse a nivel internacional aprendiendo de estos contenidos tan interesantes que muy cuidadosamente nuestra universidad ha preparado para cada uno de ustedes. Este ciclo lo iniciaremos con la participación de una persona sumamente importante e idónea para tratar todo el tema de lo que es justamente el ciclo de la vida de proyectos. Fundamentos de la dirección de proyectos, un webinar que estará a cargo de nuestro especialista magíster, el señor Roberto Sanz, español, quien hoy nos acompaña desde España. En sus más de 25 años de experiencia ha colaborado con importantes universidades a nivel internacional, tanto públicas como privadas, y en diferentes escuelas de negocio, en la planificación, desarrollo, puesta en marcha y control y gestión de máster y programas que son referentes de éxito a nivel internacional, justamente en este tema del desarrollo del ciclo de la vida de proyectos. La demanda de directores de proyectos es elevada hoy en día, mientras que la oferta no es lo suficiente. Un director de proyectos certificado y preparado podrá optar a una gran variedad de ofertas laborales como Project Manager. Actualmente en las empresas privadas y públicas, con independencia del sector en el que opere, se les exige trabajar con proyectos. Las empresas necesitan profesionales en gestión de proyectos capaces de dirigir con éxitos estos. En este webinar, entonces, que además es gratuito, tendremos la posibilidad de contar con los fundamentos de la dirección de proyectos. Se explicarán los procesos de ciclo de vida de los mismos y al finalizar tendremos la posibilidad de haber entendido las razones por las cuales se inicia un proyecto y los procesos que constituyen el ciclo de vida de este. Así que sin más preámbulo, dándoles a todos la bienvenida, quiero darle la palabra al señor Roberto Sanz. Don Roberto, bienvenido, un gusto saludarlo desde Colombia y el escenario es todo suyo allá en España. Muchas gracias, Paulina. Quiero agradecerte a ti y a la Universidad Benito Juárez esta oportunidad que me dais esta tarde para estar aquí. Para mí es un placer. Y nada, pues quiero lanzaros un cordial saludo a todos. No sin antes también saludar a mi compañero Pablo Jaquete, que está aquí a la técnica, y bueno, pues que tratará de disimular lo mejor que se pueda los fallos que yo seguro que cometeré. Como os ha dicho Paulina, mi nombre es Roberto Sanz Macedo y, como os digo yo, quiero daros en mi más cordial bienvenida en nombre de HMD Project Manager, la sociedad de la que soy gerente, en nombre del equipo del máster en dirección de proyectos de la Universidad de Alcalá, una universidad pública española, y el mío propio, a este curso de fundamentos de la dirección de proyectos, donde vamos a sentar unas sólidas bases sobre las que apoyarnos en nuestra carrera profesional como directores de proyectos. En este curso vas a entender qué es un proyecto, vas a entender cuáles son las claves de un proyecto exitoso, vamos a entender la figura del Project Manager y, lo más importante, vamos a asimilar de una manera definitiva qué es el ciclo de vida del proyecto. Tanto en nuestro máster en dirección de proyectos como en nuestros cursos, como este al que estás asistiendo, siempre otorgamos a nuestra formación un enfoque profesional para que puedas aplicar los conocimientos adquiridos de manera inmediata y directa a tu vida laboral, porque sabemos que solamente una formación que propicie un cambio tiene valor. Lo contrario sería una pérdida de tiempo para todos. En este curso, que hemos titulado Fundamentos de la Dirección de Proyectos, vamos a trasladarte el conocimiento y la experiencia acumulada de casi 20 años formando directores de proyectos. Este curso, al que vas a asistir, tiene un nivel de depuración máximo para que se ajuste a tus requisitos de calidad, de tiempo y de recursos. Y siempre pensando en profesionales como tú, porque solo entregando la máxima calidad a nuestros clientes conseguiremos posicionarnos y mantenernos en un mercado que no está fácil para nadie.
Con este planteamiento y con estos objetivos, llevamos cerca de 20 años formando project manager que dirigen proyectos que son un referente de calidad a nivel internacional. Sé lo que buscas regalándome algo más de una hora que te voy a robar de tu tiempo. Buscas hacer una buena inversión y poder aplicar lo que vas a aprender hoy aquí a tu vida profesional. Yo en este mismo momento te garantizo que no te defraudaré, porque cuando apliques el conocimiento que vas a adquirir en este curso, estarás en el camino correcto hacia el éxito de tus proyectos y hacia tu éxito propio. Y sin más preámbulos, pasamos al siguiente capítulo donde vamos a comprender qué es un proyecto. Antes de comenzar, a la derecha de vuestras pantallas tenéis el índice que nos va a situar donde estamos ubicados en todo momento. Por favor, Pablo, muestra otra vez el índice. Vamos a llegar hasta el capítulo número 4, el capítulo 4, ciclo de vida del proyecto. Tengo con vosotros otra videoconferencia, no sube arriba de todo, otra videoconferencia que es el día 5 de junio y, por lo tanto, el resto de capítulos que tenéis en el índice que os estoy mostrando, los veremos, son capítulos donde se profundiza en lo que vamos a ver en este primer webinar iniciático. Bueno, vamos a iniciar el capítulo ¿qué es un proyecto? Muy bien. Para eso, para entender el capítulo, para empezar el capítulo ¿qué es un proyecto?, hemos extractado 7 claves que consideramos imprescindibles para entender qué es un proyecto. Claves que posteriormente, ahora solamente las vamos a ver a vista de pájaro y vamos a analizar una a una. En la primera clave definiremos y entenderemos qué es un proyecto. Algo que en principio nace y muere en sí mismo, pero con una proyección que va más allá de sus propios objetivos. En la segunda clave entenderemos qué son las operaciones, estableciendo con un ejemplo muy sencillo la comparativa con los proyectos. En la tercera clave entenderemos que las metodologías y las certificaciones son la manera adecuada para dirigir un proyecto con las mayores garantías de éxito. En la clave número 4 veremos el concepto de la triple restricción, un concepto básico e imprescindible en Project Management. Y por último, a través de las claves número 5 y de la clave número 6, entenderemos que nuestro futuro pasa por entender el vínculo que une la dirección de nuestros proyectos y la estrategia de nuestras organizaciones. Bueno, vamos a analizar la primera clave, que es un proyecto. En cualquier lugar donde preguntéis qué es un proyecto, todos os dirán lo mismo. Todos os dirán que un proyecto es un esfuerzo temporal encaminado a conseguir un resultado único. Y todos os dicen la verdad, porque es una definición académica y cierta, algo que todo el mundo sabe. Y por eso saberlo no es suficiente, porque saber lo mismo que saben todos los demás es necesario, es imprescindible, pero no nos hace mejores, como mucho nos hace iguales a todos los demás. Nosotros vamos desde ahora mismo a comenzar a pensar a lo grande y a trabajar para estar al nivel de los mejores, para poco a poco desarrollar características propias que nos hagan identificables, con algo distinto a lo que tienen los demás. Bueno, espero que esta idea, que ahora tan solo puede ser un planteamiento más o menos atractivo, sea una manera de entender la vida profesional que compartas conmigo a la finalización del curso. Porque de este curso no debes llevarte solo conocimiento. El conocimiento lo puedes dar por seguro, pero eso no es suficiente. Quiero que te lleves una manera de ser respecto a esta profesión, una manera de mirar los proyectos en modo fotografía aérea, con una visión limpia y completa, donde todo está incluido en esa imagen, pero donde se analizan las cosas por detalle y por separado, siempre teniendo en cuenta que todo está interrelacionado y que del dominio de la integración de todos los componentes es donde surge el éxito de nuestros proyectos. Tenemos poco más de una hora para trabajar sobre todo esto y, por lo tanto, vamos a comenzar. Para empezar, os diré que los proyectos se hacen para crear algo que no existía con anterioridad y que ese algo lo queremos conseguir dentro de un plazo concreto. Por lo tanto, parece razonable pensar que el éxito del proyecto radica en conseguir ese algo que pretendemos conseguir, que en dirección de proyectos llamamos el alcance del proyecto, en ese tiempo definido, que en dirección de proyectos llamamos el tiempo del proyecto. Luego veremos que a estas dos restricciones, el alcance y el tiempo, sumaremos una tercera, que es el coste. Me explico. Los proyectos tienen un tiempo definido para entregar un resultado concreto y para lo cual requieren de una disponibilidad económica determinada. Pero en este curso veremos que un proyecto es algo más que cumplir el alcance, el tiempo y el coste. Debemos entender que los proyectos se ejecutan dentro de una organización
Una organización que tiene una estrategia y unos objetivos concretos y que, por lo tanto, los proyectos tienen que estar alineados con esa estrategia y nosotros debemos trabajar para formar parte de ese vínculo invisible que une el proyecto por un lado y la estrategia que está por encima de él. La estrategia que ha permitido el nacimiento de ese proyecto. Porque si nos centramos solo en el proyecto, ignorando lo que le dio origen y las necesidades últimas a las que sirve, nuestra visión siempre será incompleta. Profundizaremos luego en esto con todo el detalle que requiere. Vamos a ver qué son las operaciones. En el punto número 1 hemos dicho que un proyecto es único y busca conseguir un resultado único. Las operaciones, por el contrario, tienen un carácter repetitivo. Algunos proyectos tienen rendimiento en sí mismo, pero otros, muchos de ellos, casi todos, nacen para entregar su resultado a las operaciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a imaginar una marca de automóviles que quiere lanzar un nuevo modelo al mercado. Un nuevo modelo de automóvil es un producto único que no existe con anterioridad y además ese modelo hay que tenerlo listo en un plazo de tiempo determinado y, lógicamente, para crear ese nuevo modelo vamos a necesitar de una serie de recursos que llevarán aparejados costes. Por lo tanto, crear un nuevo modelo de automóvil es un proyecto porque tiene un alcance, algo que queremos conseguir, un tiempo determinado que tenemos para conseguir ese algo y un coste definido. Es decir, para conseguir ese algo necesitamos una serie de recursos económicos. Una vez que hemos creado el nuevo modelo de coche, hay que pasar a la cadena de producción. Es decir, hay que fabricarlo y hay que venderlo. Es importante entender que el objetivo del proyecto era crear un nuevo coche, pero en realidad, para la marca de automóviles, el nuevo modelo no es un fin en sí mismo. El nuevo modelo no sirve para nada, simplemente es un medio para vender muchas unidades de ese nuevo modelo y ganar dinero. Pues bien, la cadena de producción y la venta es lo que llamamos las operaciones. ¿Lo entendéis? La empresa decidió realizar un proyecto, en este caso crear un nuevo modelo de automóvil, pero no por el proyecto en sí, sino porque el proyecto era necesario para entregar su resultado a las operaciones y que las operaciones se encargaran de poner en valor el resultado del proyecto. De momento, llevamos unos minutos de curso, solo quiero que os quedéis con estas dos visiones. Por un lado, la visión del director del proyecto, cuya responsabilidad es el proyecto en sí mismo, es decir, entregar el nuevo modelo de coche en alcance, en tiempo y en costes. Pero, por otro lado, tenemos la visión de la alta dirección, para la cual el proyecto no es un fin en sí mismo, sino tan solo un medio para conseguir un objetivo de más alto nivel. Siempre debes tener estas dos visiones en cuenta, porque saber conjugar ambas visiones con habilidad se convierte en una gran oportunidad profesional. Luego lo vamos a ver con detalle. En resumen, el proyecto se hace para crear algo y muchas veces las operaciones se encargan de sacar rendimiento al resultado del proyecto y siempre por medio, observándolo todo, la alta dirección de la empresa, a quien siempre tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a ver la clave número 3, en la que vamos a explicar qué es la metodología de dirección de proyectos. Ya somos capaces de entender la importancia que tienen los proyectos. Por decirlo de alguna manera, son el motor de las organizaciones. De este curso tienes que llevarte el convencimiento de que los proyectos son elementos generadores de riqueza, de que a través de los proyectos es como se genera valor y es como se gana dinero y, por lo tanto, su ejecución y resultado tiene que ser óptimo. No puede contemplarse otra opción que no sea dirigir los proyectos con profesionalidad. Porque da igual el proyecto o cuál sea tu formación, da igual al sector al que pertenezcas, da igual la envergadura del proyecto o el país donde se ejecuta. Ahora estamos aquí, yo estoy en España, Paulina está en Colombia y vosotros estáis repartidos por todos los lugares del mundo. Da igual el país donde se ejecuta. Todo esto es indiferente. Lo único que importa es que con los proyectos es como se gana dinero, negocio, posicionamiento y prestigio. Y por eso los proyectos en el siglo XXI son dirigidos por profesionales de la dirección de proyectos. Y esto os abre enormes posibilidades profesionales y, por lo tanto, oportunidades de bienestar personal y familiar que debéis proponeros alcanzar. Los proyectos son vitales para los países, para las organizaciones y para vosotros mismos. Por lo tanto, debemos comprender que no se pueden dirigir de cualquier manera, a nuestra peculiar manera, con buena voluntad y con conocimientos elementales, lecturas dispersas y desorganizadas. Porque os hago una pregunta. ¿Cómo vas a dirigir un proyecto con un conocimiento desorganizado
si un proyecto es sobre todo organización. Voy a hacerte otra pregunta. Si ahora mismo te doliera una muela, ¿te dejarías extraer esa muela por alguien que no fuera un médico odontólogo? Estoy seguro que no. Entonces, ¿por qué el cliente de un proyecto, que con ese proyecto se juega su prestigio y su dinero, va a encargar la dirección de ese proyecto a un amateur? ¿Por qué va a hacerlo? Cuando puede encargar la dirección del proyecto a un project manager profesional. No pienses en el cliente, piensa en ti. ¿Tú encargarías la dirección de un proyecto con el proyecto que te jugaras tu patrimonio y el patrimonio de tu familia y por lo tanto su seguridad a un aficionado voluntarioso? No lo harías y ten por seguro que tus clientes tampoco lo harán. Si no estás formado y certificado, si no eres un gerente de proyectos profesional, en esta profesión y en este negocio estás fuera. Pero si deseas convertirte en un project manager de primer nivel internacional, entonces estás en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Sobre eso, creo que poco a poco empiezas a tener menos dudas. Porque ahora es el momento de los directores de proyectos profesionales. Hace 20 años, cuando comenzamos con el máster, cuando comenzamos con la dirección de proyectos, solo algunos pioneros en Europa creíamos en la dirección de proyectos como una disciplina profesional independiente, pero hoy todo el mundo habla de proyectos. Basta con poner la televisión para ver programas que hablan con total naturalidad de realizar proyectos de esto, proyectos del otro, porque el concepto de la dirección de proyectos ha calado en la sociedad. Por fin ha llegado nuestro momento. Estamos de moda, pero de una moda que ha llegado para quedarse. Es el momento de dar el salto a un mañana plagado de oportunidades. Hoy, después de casi 20 años de ser protagonistas de la evolución de la profesión de dirección de proyectos en Europa y después de lanzar al mercado a más de 2.000 project managers que repartidos por todo el mundo constituyen la élite de la profesión, estamos en condiciones de afirmar que la dirección de proyectos es una profesión en sí misma, profesión que ejercen los project managers. Ya se acabó el intrusismo. Por lo tanto, hoy los proyectos se dirigen de manera planificada, organizada, sensata y profesional. Lo contrario no tiene ningún sentido. No estoy diciendo que dirigir los proyectos de manera amateur esté bien o esté mal, sea más o menos adecuada. Estoy diciendo que es absurdo, es ilógico. Pues bien, dirigir los proyectos de manera profesional, planificada, organizada y sensata es dirigir los proyectos basándonos en una metodología adecuada de dirección de proyectos. Las metodologías y las certificaciones en dirección de proyectos son la organización y la sistematización del conocimiento existente sobre la manera correcta de dirigir los proyectos. Son el conocimiento en el que debemos apoyarnos para dirigir nuestros proyectos. Lo contrario, es decir, como os he dicho antes, dirigir nuestros proyectos a nuestra mejor manera de entender, sin una metodología concreta, es un sinsentido similar, como hemos dicho en el ejemplo anterior, a sacarnos una muela en un barbero o sacarnos la muela nosotros solos, basándonos en que somos muy inteligentes, tenemos algunas lecturas dispersas y somos gente, sobre todo, muy trabajadora y muy voluntariosa. Porque, escuchadme, cuando tenemos que dirigir algo tan medible en sus resultados como es un proyecto, algo que finaliza con un éxito o con un fracaso, ser voluntarioso, ser entusiasta, ser trabajador, desde luego son condiciones necesarias, pero también, desde luego, son condiciones insuficientes. La dirección de proyectos se ha convertido en una profesión. Hace 20 años, cuando comenzamos en la dirección de proyectos, había ingenieros que dirigían proyectos, arquitectos que dirigían proyectos o profesionales con la formación y del sector que fuera, que me da igual, que dirigían proyectos. Pero ahora, 20 años después, esto se ha dado la vuelta. Ya no existen ingenieros o arquitectos o economistas o lo que sea que dirigen proyectos. Ahora existen project managers que dirigen proyectos en un determinado sector. ¿Entiendes la diferencia? Antes la dirección de proyectos era un plus, una especialización. Ahora es una profesión en sí misma. Ha nacido la profesión de gerente de proyectos y ese es el lugar que debemos ocupar. Sigue siempre en tus proyectos una metodología adecuada. No inventes la rueda. La rueda lleva inventada miles de años. Lo que tienes que hacer es estudiar qué es una rueda, estudiar cómo funciona la rueda, conocer los tipos de ruedas que existen, mejorar la rueda, pensar en cómo se puede acoplar mejor la rueda a tus necesidades, aprender sobre ella todo lo posible, aprender en los mejores sitios que te puedas permitir y siempre seleccionando a los mejores profesores. Y luego seleccionas la rueda que más te conviene poner en cada vehículo.
¿Me entiendes, verdad? Mira, me asombra ver en muchas organizaciones lo sumamente bien que hacen aquellos trabajos que son totalmente innecesarios. Me asombra muchísimo ver cómo trabajan mucho y además muy bien hasta conseguir quedarse fuera del mercado. Son como el barbero de nuestro ejemplo, que en el siglo XXI pretende competir con un médico odontólogo. No lo conseguirá. Es un simple proceso de selección natural. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Yo no sé si es verdad o es mentira que estemos condenados a ser libres. Lo que sí sé es que tú debes elegir el lugar que quieres ocupar y luego tienes que luchar con entusiasmo y constancia para conseguirlo, porque si no lo haces, otros van a decidir por ti el lugar que te corresponde y eso, amigo, te conviene muy poco. Por lo tanto, las metodologías y las certificaciones en Project Management son la experiencia y el conocimiento sobre dirigir proyectos quintaesenciado, como un buen perfume que se destila y se esencia gota a gota, y nos indican el camino que debemos seguir para dirigir nuestros proyectos. Si queremos ver las metodologías y las certificaciones como un GPS para dirigir los proyectos, tal vez no sea el peor ejemplo posible, porque nos indican toda la información que necesitamos a lo largo del camino y así, paulatinamente, hasta que conseguimos llegar a nuestro destino. Es evidente que carece de lógica despreciar ese conocimiento previo. ¿A alguien se le ocurre alguna razón para despreciarlo? ¿Se os ocurre alguna razón para dirigir proyectos de espaldas a este conocimiento? Ignorar este conocimiento es absurdo. Y un director de proyectos se caracteriza, como enseguida vamos a ver, sobre todo por tener mucho sentido común. Las buenas prácticas en dirección de proyectos nos hablan, y nos hablan las metodologías de dirección de proyectos, y nos hablan las certificaciones en dirección de proyectos, y también nos hablan nuestro máster en dirección de proyectos que recoge todas estas metodologías y todas estas certificaciones. Todas ellas nos hablan. Y a través de ellas nos hablan miles de profesionales de la dirección de proyectos que, como os he dicho, repartidos a lo largo y ancho del mundo, nos dicen: mira, escucha, si vas a dirigir proyectos puedes hacerlo como tú quieras. Eres libre de hacerlo con tu propio sistema, a tu manera, pero te conviene escucharnos y luego reflexionar. Lo que te ofrecemos es la experiencia de cientos de miles de directores de proyectos que queremos ayudarte, como cuando nosotros empezábamos, otros directores de proyectos nos ayudaron a nosotros. Quienes te estamos hablando somos directores de proyectos muy experimentados, que hemos dirigido miles de proyectos antes que tú. Y muchos de ellos proyectos que se parecen mucho a los del sector en el que tú te desenvuelves. Nos hemos equivocado algunas veces, hemos acertado otras, hemos fracasado y hemos triunfado. Y ahora, tras toda esta experiencia acumulada, hemos llegado a un acuerdo sobre la manera más adecuada de dirigir los proyectos y hemos elaborado el sistema que te ofrecemos y que, si lo aplicas, conducirá a tus proyectos al éxito, lo que significa la satisfacción de tus clientes y, por lo tanto, la satisfacción de tus clientes llevará a tu éxito profesional. ¿Se entiende, verdad? Bien, entendido todo esto, vamos a continuar avanzando y para eso vamos a pasar a la clave número 4, donde abordaremos un concepto de la mayor importancia, el concepto de la triple restricción del proyecto. En realidad, aunque apenas llevamos unos minutos en este curso, ya todos sabemos qué es la triple restricción del proyecto, solo que no le habíamos puesto nombre. La triple restricción del proyecto es un triángulo cuyos lados se corresponden al alcance, al tiempo y al coste, es decir, lo que queremos conseguir con el proyecto, el tiempo que vamos a tardar en conseguirlo y el coste que va a tener conseguir ese algo en ese tiempo. Al principio del webinar os hablaba de conocimiento acumulativo y constructivista. Entonces, lo comprendo perfectamente, solo parecía una expresión un poco grandilocuente, pero es cierto. Cuando sentamos unas sólidas bases formativas, cuando nos formamos adecuadamente y en sitios adecuados, como vosotros estáis en la Universidad Benito Juárez, el conocimiento se acumula y se construye casi sin que nos demos cuenta. Y lo que ya sabemos sobre la triple restricción del proyecto es el primer ejemplo de cómo funciona nuestro método formativo. Sabíamos lo que era antes de que nos lo expliquen. Porque como todos ya tenemos muy claro, los proyectos tienen un alcance. Es decir, se hacen para conseguir un resultado concreto. Tienen un tiempo, es decir, para conseguir ese alcance tenemos un tiempo determinado. Y tienen un coste, es decir, para conseguir ese alcance concreto en ese tiempo concreto necesitaremos de una serie de recursos que evidentemente llevarán aparejados unos costes. Por lo tanto, todos los proyectos tienen una triple restricción. Es más, si algo tiene una triple restricción, algo tiene alcance, algo tiene tiempo y algo tiene costes, ese algo es un proyecto.
Recapitulemos. Hemos aprendido qué es un proyecto. Sabemos diferenciar los proyectos de las operaciones. Hemos entendido que muchos proyectos se hacen para entregar su resultado a las operaciones. Hemos entendido que es imprescindible utilizar una correcta metodología para dirigir los proyectos. Hemos visto que lo primero que vamos a controlar, que vamos a controlar dentro de un proyecto es la triple restricción y que lo vamos a hacer a través de una metodología adecuada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos estos conceptos, vamos a dar un salto cualitativo, un salto hacia arriba. Hasta ahora, en esas 4 primeras claves que hemos visto, hemos analizado un proyecto como un ente independiente que comienza y finaliza en sí mismo. Sin embargo, las claves que vamos a ver ahora, las claves 5 y 6, en ellas vamos a analizar aquello que va más allá de la dirección del proyecto. Aquello que tenemos que empezar a considerar incluso hoy, que llevamos unos minutos aprendiendo qué es un proyecto y metiéndonos poco a poco en el mundo de la dirección de proyecto. Y lo tenemos que hacer desde ya porque nuestra mentalidad profesional tiene que ser la de un jugador de ajedrez, que pone su concentración máxima en el siguiente movimiento, pero que en algún lugar de su mente elabora la jugada siguiente y la siguiente y la siguiente. Esa manera de comportarnos y de actuar de manera previsora y proactiva se convertirá en una gran ventaja competitiva respecto a los demás. Vamos a profundizar ello en la clave número 5. Lo primero que tengo que deciros es que todas las empresas tienen su estrategia, porque la clave número 5 nos dice que los proyectos ponen en marcha la estrategia de la organización. Todas las empresas tienen su estrategia y en base a esa estrategia actúan. En realidad, también tienen una estrategia los países, cada uno de vuestros países de vuestros gobiernos tiene una estrategia para ese país. E incluso las tenemos las personas, porque la estrategia es el camino que nos va a llevar desde donde estamos a donde queremos estar en un periodo determinado de tiempo. Pues bien, los profesionales de la dirección de proyectos estamos de enhorabuena, porque las estrategias se implementan por medio de los proyectos. ¿Se entiende? Las organizaciones y los países llegan a ser lo que se plantean ser a través de proyectos que logran cumplir con esos objetivos. ¿Te das cuenta de dónde puedes estar? En el epicentro mismo de donde suceden las cosas que generan valor. Y ese es el lugar que debes ocupar. Antes, aprendimos a distinguir los proyectos de las operaciones. Lo hicimos mediante un ejemplo en el que se desarrollaba un proyecto para lograr un nuevo modelo de coche. Luego, el nuevo modelo de coche se entregaba a las operaciones para que se ocupara de poner en valor, es decir, de fabricarlo y venderlo. Es evidente que ese nuevo modelo de coche pasa a formar parte de la gama de esa marca de automóviles. Esa marca de automóviles tiene una determinada gama de la cual este nuevo modelo pasa a formar parte. Y también es evidente de que ese modelo forma parte de la estrategia general de la marca. Por ejemplo, se ha decidido desarrollar ese modelo porque cubre la necesidad de tener un coche eléctrico. Perfecto. ¿Vale? Porque no se fabrica un nuevo modelo de coche sin razones poderosas para ello, sin interrelacionarse y sin que tenga una razón de ser junto con todos los demás modelos. Todo está pensado y orientado a conseguir el objetivo último y general, y es que la marca sea cada vez más fuerte y esté mejor posicionada y, por lo tanto, que cada año genere mayores beneficios. Porque, como hemos dicho antes, para la marca de coches, este proyecto que va a traer un nuevo modelo no es un fin, sino un medio para lograr un objetivo de alto nivel dentro de la organización. Por tanto, los Project Managers implementamos a través de los proyectos que dirigimos la estrategia de nuestras organizaciones y todas las organizaciones se mueven en un mercado global. La prueba es que aquí seguramente estamos gente de 8, de 10 o de 12 países diferentes. Todo forma parte de una estrategia global. Nadie, ninguna empresa, ningún país, nadie en absoluto, grande o pequeño, ignora al mercado o a la competencia. Nadie desarrolla su estrategia sin tener una visión de conjunto y una visión global. ¿Entendéis las enormes perspectivas profesionales que se abren ante nosotros? El futuro que se le ofrece a un Project Manager cualificado y profesional, poseedor de esa mirada personal de la que hablábamos al principio del curso. Y estas son las oportunidades y el lugar que debemos hacer nuestro. La clave es ser consciente, convencerte de que no basta con ser uno más. Hay que trabajar y tomar las decisiones oportunas para ser cada día un poco mejor. Los gerentes de proyecto profesionales nos hemos convertido en imprescindibles. Nosotros
aquí en el EMEDAP, ya lo sabíamos hace 20 años cuando arrancamos la primera edición del máster, pero lo realmente importante es que ahora por fin lo saben quienes nos contratan. Porque los promotores y los clientes de los proyectos saben que contratar a un gerente de proyectos profesional es la única decisión posible, es la única manera que tienen de ahorrarse dinero, porque no tener al mejor project manager es lo que realmente les saldrá muy caro, porque fracasar en los proyectos es lo último que se pueden permitir, porque si no culminan sus proyectos con éxito tienen los días contados. Y por el contrario, el éxito de los proyectos es el éxito de las organizaciones y, por lo tanto, el éxito de los project managers que los dirigimos. Y este es el lugar que te propongo alcanzar. Ahora vamos a pasar a la clave número 6. Vamos a ver qué es el plan estratégico de una organización y cuál debe ser nuestra participación en el mismo. El plan estratégico define cómo se va a desarrollar el crecimiento de la compañía y, como hemos dicho, este crecimiento se va a implementar a través de proyectos. Ahora, solo tenemos que ampliar un paso más esta idea para entender el enlace íntimo que existe entre el proyecto y el crecimiento de la compañía, para conseguir ver la realidad que subyace al proyecto y para conseguir ver el proyecto como un elemento generador de riqueza y, por lo tanto, la situación privilegiada del gerente de proyectos profesional, porque somos aquellos que generamos riqueza para las organizaciones. Simplemente estamos en el mejor lugar posible y en el momento más oportuno. Al principio de este curso os he dicho que todos os dirán lo mismo, que un proyecto es un esfuerzo temporal encaminado a conseguir un resultado único. Pero ahora, que ya todos los que estamos aquí sabemos mucho más que al principio del curso, nos damos cuenta que esa definición de proyecto, un esfuerzo temporal encaminado a conseguir un resultado único, es una definición cierta. Pero para nosotros es una definición plana y gris. Porque lo que nos hará distintos es llevarnos de este curso el convencimiento de que el proyecto es el elemento generador de riqueza para las organizaciones, para los países y para ti mismo. Porque si tú llegas a conseguir que tu trabajo consista en generar riqueza, entonces, que no te quepa ninguna duda, vas a participar de ella. Por eso, nosotros definimos el proyecto como el elemento generador de riqueza y a ti, si lo deseas, Project Manager de mañana y del futuro, te definimos como aquel que crea riqueza para su organización, para su país y para cualquiera que se vea afectado por tu trabajo. Y como consecuencia inevitable, como un generador de riqueza, de seguridad, de futuro y de bienestar para ti y para tu familia. Porque escucha, cuando conseguimos que nuestras organizaciones y nuestros países crezcan y sean cada vez más prósperos y más ricos, podemos estar en la completa seguridad de que vamos a participar de esa riqueza. Y vamos a participar de esa riqueza porque habrán comprendido que sin nosotros no serían tan prósperos ni serían tan rentables. Nos van a tratar muy bien, por la sencilla razón de que nos necesitan. Puede ser que sea cierto que nadie es imprescindible, pero también lo es que ninguna organización se plantea prescindir de un director de proyecto que conduzca todos los proyectos de esa organización al éxito. Si un director de proyectos en una organización conduce todos los proyectos al éxito, ¿vosotros pensáis que esa organización va a pensar en ahorrarse $500 al mes, o 1.000 o 3.000, cuando su futuro depende del éxito de sus proyectos? ¿Me comprendéis, verdad? Pues ese es el lugar que os propongo alcanzar. ¿Recordáis lo que hemos dicho antes? Antes hemos dicho que por fin lo han comprendido quienes nos contratan y quienes nos pagan. Por fin lo han comprendido. Nos necesitan porque somos distintos. Porque nuestro trabajo es generar riqueza. Y simplemente lo que van a hacer es devolvernos algo de lo mucho que les damos día a día y proyecto a proyecto. Terminamos este segundo capítulo como lo iniciamos, con una visión a vista de pájaro que va a aparecer en vuestras pantallas de las claves necesarias para entender qué es un proyecto. Pero ahora, al ver de nuevo las claves, estoy seguro de que ya no las vemos con los mismos ojos que lo hicimos por primera vez al comienzo de este capítulo. Ahora lo vemos con los ojos de un gerente de proyectos que comprende que está en el mejor lugar posible y en el momento adecuado, que sabe lo que quiere y que además sabe cómo conseguirlo. Termino este capítulo con la mejor de las noticias posibles. Tu futuro depende de ti.
mi más sincera enhorabuena. Y ahora en vuestra pantalla aparece nuestro índice, donde se muestra el siguiente capítulo, donde vamos a ver las claves de un proyecto exitoso, porque todo depende de éxito, depende de eso, de que nuestros proyectos sean un éxito. Vamos a ver cómo lograrlo en el siguiente capítulo. Entramos en materia. Para este tercer capítulo hemos extractado 10 claves que representan aquello que siempre está presente en todos los proyectos que son dirigidos con profesionalidad. Y como hemos visto en el capítulo anterior, la profesionalidad es la garantía del éxito de nuestros proyectos. Como siempre, voy a pretender que tengamos una visión global de todo lo que vamos a ver en el capítulo antes de entrar en cada una de las claves. En la primera clave veremos que no siempre se puede definir inicialmente el alcance del proyecto. Ya hemos aprendido que el alcance del proyecto es el objetivo del proyecto, aquello por lo que se hace el proyecto. Pues como os digo, no siempre se puede definir con tanta exactitud como quisiéramos. Y que por lo tanto será labor del director de proyecto averiguar qué es lo que se quiere realmente, qué es lo que quiere realmente nuestro cliente, lo que espera realmente del proyecto. Y como consecuencia directa, lo que espera de nosotros como directores de proyectos. En la segunda clave, vamos a analizar que una buena comunicación es vital. Según prestigiosos estudios, muy importantes estudios, los project managers profesionales dedicamos el 80% de nuestro tiempo a comunicar. Aquí me tenéis a mí como un buen ejemplo de eso. La tercera clave es la sensatez, el equilibrio y la agilidad. Sensatez en los planteamientos, equilibrio en las decisiones y agilidad en la gestión del proyecto. La cuarta clave nos propone solucionar los conflictos con eficacia y a tiempo. Vamos a ver la cuarta clave en nuestra pantalla. Como digo, nos propone solucionar los conflictos con eficacia y a tiempo. Debemos poner rápida y definitiva solución a los conflictos que con total seguridad van a surgir en nuestros proyectos. La clave número 5 es la confianza, la seguridad y el control que debemos ejercer sobre nuestro proyecto. Debemos transmitir seguridad y control en todo momento y con independencia de las circunstancias, porque en todos los proyectos nos vamos a encontrar con situaciones adversas que nos van a poner a prueba. La clave 6 nos dice que solo se inicien los proyectos que deban hacerlo. Parece muy lógico, no tiene sentido iniciar proyectos que no tengamos claros. La clave número 7 propone realizar una planificación adecuada del proyecto. No podemos ejecutar nada que antes no haya sido perfectamente planificado. La clave 8 incide en la importancia de detectar todos los riesgos que pueden impactar en nuestro proyecto para evitar que nos sorprendan. La clave número 9 nos propone controlar el proyecto durante todo su desarrollo, durante todo el ciclo de vida del proyecto que ya vamos a empezar a conocer en esta clave. Y la clave 10 nos dice que los proyectos deben ser dirigidos profesionalmente y por profesionales cualificados. Bien, vamos a analizar las claves una a una. Os garantizo que todas son de suma importancia. El alcance del proyecto, los objetivos del proyecto, es decir, aquello que queremos conseguir con el esfuerzo que supone ejecutar el proyecto debe estar muy bien definido. Y cuanto antes esté perfectamente definido, mejor. A tu cliente, al que te paga, lo que le interesan son los resultados, lo que tú sabes. La teoría le trae sin cuidado y solo por los resultados te va a medir. Es decir, ¿te va a contratar o no? ¿Y te va a pagar más o te va a pagar menos? Depende de que logres el alcance del proyecto. Y al lograr el alcance del proyecto es lograr los resultados que el cliente espera del proyecto. Como hemos dicho, todo el mundo dice que un proyecto es un esfuerzo temporal encaminado a conseguir un resultado único. Pero lo que yo te digo es que cada proyecto es una oportunidad para lograr la satisfacción del cliente. Y por lo tanto, ¿quién es el director del proyecto? Aquel que consigue la satisfacción del cliente. Por eso, definir correctamente el alcance es tan importante, porque solo definiendo perfectamente los objetivos del proyecto y luego alcanzarlos plenamente con su ejecución es como se consigue la satisfacción del cliente. Es el único camino, no hay otro. Sin embargo, el alcance del proyecto muchas veces no está bien definido al inicio del proyecto. No porque el cliente no quiera definirlo, ¿qué más quisiera el cliente que explicarnos todas sus necesidades con claridad? No porque el Project Manager no quiera, ¿qué más quisiera el Project Manager que tener claros los objetivos del proyecto? A todo el mundo que participa en el proyecto le encantaría que los objetivos estuvieran muy bien definidos, pero no siempre es posible. Y cuando no lo es,
¿Cómo debe actuar el director del proyecto? Os pongo un sencillo ejemplo para que lo entendáis. El ejemplo es aquí y ahora. El ejemplo es este curso. Cuando la Universidad Benito Juárez tiene la deferencia de invitarme a daros esta conferencia, me tengo que plantear cómo hacer este curso. Inicialmente me planteo tres cosas. La primera, cuál iba a ser el contenido exacto del curso. La segunda, cuánto iba a durar el curso. Y la tercera, ya que tengo que preparar este curso, plantearme para luego comercializarlo, cuál sería el precio razonable que los clientes estarían dispuestos a pagar por este curso. Por supuesto, en todo momento este curso debe estar alineado con la estrategia global de mi organización, que es el Máster en Dirección de Proyectos de la Universidad de Alcalá, ¿de acuerdo? Por lo que este curso debe ser una imagen y reflejo de lo que impartimos en el máster. Bueno, de momento todo esto nos suena mucho, lo hemos visto durante este curso, ¿verdad? El alcance, el tiempo, los costes, la estrategia, la alineación, perfecto. Estamos muy bien orientados y además es muy buena señal que nos sintamos ya todos confortables manejando estos conceptos, porque significa que ya comenzamos a ser capaces de manejar el lenguaje de un project manager profesional. Es decir, antes de ponerme a trabajar en el curso, me tuve que plantear los objetivos del curso. Me pregunté, ¿cuál debe ser el contenido idóneo de este curso? ¿Qué objetivos deben alcanzar las personas que asisten a este curso? Está claro, ¿verdad? Necesitaba identificar el alcance concreto del curso. Cuanto más exacto, mejor. Y en base a ese alcance bien definido, tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, planificar los textos del curso, decidir cuántos capítulos lo componen, qué tipos de imágenes serán las más convenientes, qué párrafos o qué textos incluyen en cada imagen, definir la duración de este curso. Es decir, planificar todos los trabajos necesarios y una vez tomadas estas decisiones, es decir, tener identificados todos los trabajos que tenía que llevar a cabo, ejecutar todos esos trabajos hasta conseguir el curso, tener el curso terminado. Hasta ahora va muy bien, ¿verdad? Decidimos qué queremos hacer. Planificamos todo lo que tenemos que hacer y, por último, hacemos todo lo que hemos planificado. ¡Voilà! Tenemos el curso terminado. Pero entonces, amigos, empiezan las dificultades, porque en todos los proyectos hay dificultades y por eso los proyectos son tan divertidos y tan apasionantes, porque si no hubiera dificultades, un proyecto lo podría dirigir cualquiera y estaremos todos de acuerdo que eso no es bueno ni para ti ni para mí. Los proyectos los dirigimos los profesionales de la dirección de proyectos y ese es el lugar que te propongo alcanzar. ¿Por qué empiezan las dificultades? Las dificultades comienzan porque cuando reflexiono sobre los objetivos del curso me doy cuenta de que a este curso van a acceder muchísimas personas con formaciones muy variopintas, ingenieros, arquitectos, economistas, no lo sé, con diferentes niveles de cualificación académica, con diferentes grados de experiencia, provenientes de diferentes ramas del saber, de diferentes sectores, de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes niveles económicos y, por supuesto, con intereses diferentes. En fin, soy diferentes en todo. Por lo tanto, ¿cómo unificar el alcance, los objetivos de este curso para dar satisfacción al mayor número posible de usuarios? ¿Lo entendéis? Ojalá el alcance de este curso fuera algo perfectamente claro y definido. Ojalá fuera así en todos los proyectos, pero la realidad es que no lo es. Muchas veces definir el alcance supone un gran trabajo que requiere de esfuerzo y de no poca habilidad y muchas veces de paciencia. En este caso concreto del ejemplo que os estoy poniendo de este curso, es mi obligación, como máximo responsable, analizar vuestros perfiles, preguntarme quiénes sois, tratar de comprenderte aun sin conocerte, tratar de ponerme en tu lugar, investigar, tratar de empatizar contigo, preguntarle a los compañeros que en el máster imparten el módulo de fundamentos su opinión al respecto, ya que este curso monográfico es las primeras horas o la primera hora del primer bloque del máster. En fin, es mi obligación, como responsable del curso, recabar toda la información posible, preguntar a quien puede saber, depurar toda esa información, analizarla, tamizarla, quintaesenciarla, luego pasarla por el filtro de mi experiencia y finalmente decidir cuál va a ser el alcance de este curso, los objetivos de ese curso y en base a ese alcance elaborar un curso que te satisfaga tanto a ti como al resto de las personas que van a verlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? A mí me hubiera encantado conocerte, me hubiera encantado hablar contigo,
conocerte personalmente para saber con certeza qué quieres conseguir, pero simplemente no era posible. Eso lo puedo hacer con los alumnos del máster, porque estamos un año con ellos y los conocemos perfectamente, aunque la mayoría residen en Centroamérica y en Sudamérica, pues todos en un año de trabajo, imaginaros, ¿no? Pero cuando he preparado este curso no te conocía personalmente, ¿me entiendes, verdad? No es que tú no me hayas querido decir qué es lo que quieres, ¿qué más hubieras querido tú que decírmelo? No es que yo no haya querido saber, ¿qué más hubiera querido yo que tú me lo hubieras dicho? A los dos nos hubiera encantado, es que simplemente no era posible. Pues bien, esto que ha ocurrido aquí es lo que ocurre en la gran mayoría de los proyectos, que no sabemos exactamente qué es lo que el cliente quiere y, por tanto, nos toca averiguarlo. Porque nuestros clientes saben lo que quieren, pero no saben cómo lo quieren. O tienen una idea aproximada, pero no definida de qué es lo que quieren. O saben lo que quieren, pero según avanza el proyecto, van descubriendo cosas que no sabían al principio, lógicamente, y que le hacen cambiar de opinión. Porque le hacen variar o ampliar su visión inicial. Nos dan igual las razones. Con lo que te tienes que quedar es que en muchos casos, como Project Manager, tendrás que averiguar lo que tu cliente quiere realmente y así poder fijar el alcance del proyecto. Porque que no se te olvide que como director del proyecto te van a medir por el resultado del proyecto. Y ni que decir tiene que si no eres capaz de conocer antes o después, por un medio o por otro, como decimos en España, por lo civil o por lo criminal, lo que tu cliente espera conseguir del proyecto, simplemente es imposible que se lo puedas dar. Y consecuentemente tu proyecto y tú habéis fracasado. Estoy convencido de que ya estás absolutamente persuadido de la importancia suma que tiene definir el alcance del proyecto con exactitud y con precisión. Hemos afirmado que el Project Manager es el que consigue la satisfacción del cliente a través de la correcta ejecución del proyecto. Y sin entregar al cliente lo que el cliente quiere, sin entregar a la finalización del proyecto aquello que el cliente quiere, no hay satisfacción posible. Todo el proyecto depende de que hayamos identificado plenamente el alcance del proyecto. Más adelante veremos que tenemos una serie de procesos en los que apoyarnos para conseguir identificar el alcance. Pero quiero dejaros claro en que a lo referente a la definición del alcance del proyecto, el arte, soy consciente de que he dicho arte, la habilidad y la perspicacia del director del proyecto es vital. Con arte, habilidad y perspicacia es como adivinaremos en un número muy importante de veces que realmente desea nuestro proyecto. Os muestro una tabla, que es la tabla con los 49 procesos de la dirección de proyectos según el PMBOK. PMBOK, luego lo vamos a ver, es la Biblia, el estándar, perdón, en la que se basa la certificación más importante en dirección de proyectos, la certificación PMP, que pide el PMI, y luego lo veremos. ¿Por qué muestro la tabla? Porque hay, como veis, hay 4 procesos en el área de planificación del proyecto relativos a la gestión del alcance. Tenemos planificar la gestión del alcance del proyecto, recopilar los requisitos, definir el alcance y crear la EDT. Tenemos 4 procesos en planificación, más 2 procesos en el área de supervisión y control, que son validar el alcance y controlar el alcance. No tenéis por qué entender con total nivel de profundidad lo que os estoy contando, pero sí entender que el principal estándar de dirección de proyectos tiene 49 procesos que se deben llevar a cabo para llevar un proyecto desde el principio hasta el final con éxito, y de los 49, 6 los dedica a la gestión del alcance. Tenemos procesos, hemos visto, en planificación y en ejecución. La planificación es cuando estamos planificando cómo va a ser el proyecto y la ejecución es cuando estamos ejecutando aquello que hemos planificado. Porque en planificación definimos el alcance del proyecto, es decir, definimos los trabajos que son necesarios para conseguir ese alcance. Y luego en ejecución es cuando estamos realizando los trabajos que anteriormente hemos planificado. Validamos que el alcance definido inicialmente siga siendo válido y además controlamos que el alcance se esté consiguiendo realmente. Insisto, de 49 procesos, 6 solamente para la gestión del proyecto. No os preocupéis. Más adelante vamos a analizar esta tabla con todo detalle, proceso a proceso. Y cuando lo hagamos, veremos que en los proyectos lo primero que se hace es realizar el acta de constitución del proyecto, en el cual se plasma una primera valoración del alcance, que luego será definido con más detalle en la planificación, pero desde el principio
es lo que quiero que os llevéis ahora mismo metido en la cabeza. El alcance debe ser una de las mayores preocupaciones y ocupaciones del gerente del proyecto. Desde los primeros pasos del proyecto debemos establecer los sistemas, los mecanismos y, muy importante, debemos tener la actitud necesaria, me refiero a nuestra actitud personal, para tratar de identificar el alcance de nuestros proyectos de la manera más nítida posible, porque la actitud del Project Manager es la clave de su éxito. Vamos a pasar a la clave número 2. En ella vamos a reflexionar sobre la importancia de una comunicación eficaz. Esta clave es de suma importancia en todos los aspectos del proyecto y durante toda la duración del mismo. Hemos visto en la clave anterior que debemos identificar adecuadamente el alcance del proyecto y que para identificarlo muchas veces solo lo lograremos a través de una comunicación continua, eficaz y fluida con nuestros clientes. Es así porque, como hemos dicho, el cliente del proyecto en muchas ocasiones no tiene muy claro qué es lo que quiere y los directores de proyecto lo tenemos que descubrir con habilidad y con paciencia. Y esto lo conseguimos comunicándonos con él. La comunicación debe ser eficaz durante toda la vida del proyecto. Debemos establecer y mantener en todo momento los adecuados mecanismos de comunicación con todos aquellos que pueden afectar o verse afectados por el proyecto, lo que llamamos en dirección del proyecto los stakeholders. Vamos a pasar a ver la tabla, de nuevo, y vemos que la comunicación es tan importante también que el PMBOK, si os fijáis en la columna de la izquierda, le reserva un área concreta y 3 procesos concretos. El primero, planificar la comunicación. El segundo, gestionar la comunicación. Y el tercero, supervisar las comunicaciones. Es decir, 3 procesos. El primero, para organizar a priori cómo van a ser las comunicaciones. El segundo, para que una vez que nos estemos comunicando, sepamos gestionar correctamente esas comunicaciones. Y el tercer proceso se ocupa de supervisar que las comunicaciones se están llevando a cabo de manera adecuada. Es decir, según lo hemos planificado, como vemos, organización, equilibrio y control del principio al fin. Antes de finalizar el análisis de esta clave, quiero decir que tan importante es tener un enfoque técnico y metodológico adecuado hacia la comunicación, por ejemplo, aplicando los procesos que aparecen en la tabla, como tener una actitud abierta y positiva hacia la comunicación. Me explico. Si queréis ser un project manager, os tiene que gustar hablar con vuestros clientes. Tenéis que sentiros cómodos hablando, comunicando y escuchando. Tenéis que estar muy seguro cuando enseñáis algo y tenéis que estar muy expectante cuando estáis aprendiendo, cuando alguien os está enseñando algo. Si tienes un carácter introvertido o si te gusta más el trabajo individual que el trabajo en equipo, tendremos que trabajar mucho para sacar de ti el comunicador que seguro que llevas dentro. Hacer que aflore tu modo comunicador y hacerlo de la manera más divertida y más natural. Bueno, vamos a pasar a la tercera clave, la clave número 3, en la que recalcamos la importancia de la sensatez, del equilibrio y de la agilidad que debemos aplicar a nuestros proyectos. Os lo voy a decir de una manera muy clara. Si tú, que me estás escuchando, tienes mucho sentido común, es muy posible que llegues a ser un gran director de proyectos. En realidad, si tienes mucho sentido común, es muy posible que hagas bien casi cualquier cosa en esta vida, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Pero hay que tener sentido común. Recuerda aquello que decía el clásico, el sentido común, el menos común de los sentidos. Y ahora un pequeño test que te ruego contestes según te voy formulando las preguntas. Primera pregunta. ¿Quieres rodearte de gente sensata? Segunda pregunta. ¿Te gustan las personas equilibradas? Tercera pregunta. ¿Te gusta que tus problemas persistan o prefieres que se solucionen con agilidad? Pues bueno, como dicen en las películas de juicios, no haré más preguntas, señoría, porque es indiscutible que los proyectos requieren de mucha sensatez, de organización, de un buen sistema de comunicación, de equilibrio y de decisiones sensatas y a tiempo. Tened muy en cuenta que los equipos de proyectos son un cajón desastre. Este webinar es un magnífico ejemplo de lo que es un proyecto. Gente de diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, diferentes países, no solo de origen, sino que durante el proyecto residen en diferentes países, de diferentes religiones, por supuesto de diferentes sexos, de diferentes tendencias sexuales e incluso con diferentes objetivos. Por lo tanto, se hace imprescindible la sensatez y el equilibrio a la hora de ordenar y gestionar el proyecto. Nos vamos a encontrar muchas veces
cosas aparentemente heterogéneas que debemos organizar en un sistema organizado y eficaz. Organizar cosas aparentemente heterogéneas en un sistema organizado y eficaz es dirigir un proyecto. Debemos desarrollar esa capacidad para saber encontrar el equilibrio entre muchas variables diferentes y muchas veces contradictorias. Perdón. Porque esto, aunado a la agilidad y a la prontitud a la hora de tomar las decisiones, son cualidades que deben coronar nuestra labor como Project Manager. La clave número 4, que aparece en vuestras pantallas, nos habla de solucionar los conflictos con eficacia y a tiempo. Si quieres dirigir proyectos, lo primero que tienes que aceptar es que los conflictos son inevitables. Si algún día estás dentro de un proyecto que no tiene conflictos, donde todo el proyecto funciona perfectamente, donde todo el mundo se lleva de maravilla, donde todo se desarrolla exactamente según lo habíamos planificado, donde el cliente te abraza y te felicita diariamente diciéndote lo bueno y lo guapo que eres, donde eres un director de proyecto despreocupado y confiado, entonces te lo garantizo, no tardará mucho en sonar el despertador, porque estás soñando, levántate, vete a la ducha, porque la realidad comienza. Porque los proyectos son muy complejos. Y por eso dirigir proyectos es tan divertido y es tan apasionante. Y además, resulta que te van a pagar por ello. ¿Qué más puedes pedir? Eso sí, no te confundas. Porque para que sea divertido y apasionante, tienes que ser un profesional muy bien formado y seguro de ti mismo. Porque en caso contrario, vete a otro sitio. Porque aquí vas a sufrir y mucho. El que avisa no es traidor. No olvides una cosa importantísima. Hemos dicho que los proyectos se desarrollan en un tiempo determinado, con unos objetivos específicos y bajo un presupuesto determinado. Y la conjunción de estos tres elementos limitantes, tiempo, presupuesto y objetivos, pueden colocarte ante la tormenta perfecta del estrés. Pero si lo sabes manejar, si eres un project manager profesional, si te formas adecuadamente, simplemente ante esa situación te vas a encontrar ante un nuevo proyecto, ante un nuevo reto apasionante y divertido, porque los proyectos son un viaje y el viaje depende de la habilidad del capitán del barco. Y mira por dónde el capitán del barco eres tú. No hace falta que te diga más, ¿verdad? Bueno, una vez más vemos que la comunicación es vital en el proyecto. Acordaros, de 49 procesos, nada menos que 6. Y llevamos 10 minutos o 15 minutos de webinar. Si descuides la comunicación, los conflictos en el proyecto están garantizados. Y además, los conflictos cuando surgen, ¿cómo se solucionan? Al menos en una gran parte, pues a través de una buena comunicación. Para terminar el análisis de esta clave número 4, os diré que para los project managers profesionales los conflictos no son ni buenos ni malos. Simplemente son algo inevitable, son inherentes al proyecto y por lo tanto habrá que afrontarlos con total tranquilidad y con total naturalidad. Es más, te diré que para ser un buen director de proyectos debes ver los conflictos como puntos de partida para establecer mejoras, tanto en el proyecto en el que se presentan como mejoras generales en tu trayectoria profesional futura, porque cada conflicto que soluciones se debe convertir en una lección aprendida que te servirán para proyectos futuros. La clave número 5, que aparece en vuestras pantallas, nos habla de la confianza, de la seguridad y el control. Vamos a desarrollar esto que es muy importante. Los directores de proyecto debemos estar muy seguros de que se están haciendo las cosas de manera correcta en el proyecto. Como hemos visto antes, si aplicamos las buenas prácticas a la dirección de nuestros proyectos, las metodologías y las certificaciones correctas, estaremos en el camino seguro. Esta seguridad que los project managers tenemos sobre nuestros proyectos se traslada de manera directa al equipo del proyecto, al cliente del proyecto, al promotor y en general a toda la gente que rodea el proyecto. Y esta seguridad que emanamos beneficia y mucho al desarrollo del proyecto. Por el contrario, un gerente de proyectos inseguro generará desconfianza, lo que dañará inevitablemente al proyecto. Otra pregunta sencilla. ¿A ti te gustaría ir en un barco con un capitán que cuando empezara la tormenta temblara y que te mirara buscando auxilio y comprensión, como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy seguro que no, a mí tampoco. Y lo que realmente es lo más importante, a nuestros clientes tampoco. Ninguno de tus clientes se subiría a un barco con ese capitán. Porque el capitán del barco es a quien todo el mundo mira cuando pasa algo. Y todo el mundo le mira para encontrar seguridad. Bien, generaliza el ejemplo del capitán del barco a la dirección de un proyecto y habrás comprendido.
En realidad, alguien inseguro nunca será un buen director de proyectos. La buena noticia es que la seguridad, la confianza en uno mismo y la fortaleza de ánimo son cosas que se pueden trabajar. Pero claro está, para ellos debemos estar seguros de nuestra preparación. En caso contrario, será imposible, porque solo trasladaremos confianza a los demás cuando confiemos en nosotros mismos. No vamos a poder trasladar confianza cuando notamos que el proyecto se nos va de las manos, cuando el proyecto nos viene grande o cuando lo que hacemos supera nuestras capacidades, porque no se puede trasladar aquello que no se posee. Si no tienes algo, no vas a poder trasladarlo. De nuevo, vemos la suma importancia de estar perfectamente formado y cualificado, la enorme importancia de ser profesionales. Un amateur nunca transmitirá seguridad. Un director de proyectos que no sea realmente profesional nunca transmitirá seguridad. Y si lo hace, peor todavía, porque será una seguridad falsa. Transmitirá aquello que no posee. Tened mucho cuidado con esto. Saber, escuchadme, saber un poco de algo, un poquito de algo, es muchas veces más peligroso que no saber nada, porque cuando no sabemos nada somos muy prudentes, pero cuando sabemos un poquito de algo hay gente que se convierte muy imprudente y eso es la gente realmente peligrosa. La clave número 6, estas claves que estamos analizando, que son básicas para que los proyectos triunfen, aquellos denominadores comunes que hemos encontrado en todos aquellos proyectos que son exitosos. Bien, pues la clave número 6 nos dice que solo inicien los proyectos que deban hacerlo. Es lo más sensato del mundo. Antes de iniciar un proyecto estamos seguros o debemos estar lo más seguros posibles de su idoneidad. Siempre será mejor no iniciar un proyecto que abandonarlo a mitad del camino, porque a mitad del camino consideramos que no se cumplen los objetivos deseados. Acordaros el alcance del proyecto, se nos ha disparado el coste, lo que iba a costar 5 vale 100, o en general, qué sé yo, se dan una serie de circunstancias que recomiendan su desactivación. Todo el mundo está claro, está seguro, estamos de acuerdo en que es mejor no iniciar un proyecto que abandonarlo a mitad de camino cuando hemos gastado tiempo y dinero. Pero claro, amigos, una cosa es estar de acuerdo en que solo inicien los proyectos que deban hacerlo y otra cosa muy diferente es tener la capacidad, la cualificación necesaria para identificar en esa fase tan plúmbea, tan etérea como es el origen de un proyecto, qué proyectos deben iniciarse y cuáles no. Más adelante veremos en el método PRINCE2 que insiste mucho este método en que solo inicien los proyectos que deban hacerlo y que además no solamente inicien los proyectos que deban hacerlo, sino que durante todo el ciclo de vida del proyecto, que ya empezamos a vislumbrar qué es desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto, controlemos que aquellas razones que dieron origen al proyecto siguen siendo válidas durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y si en un momento determinado dejan de ser válidas, habrá que considerar con mucha seriedad abortar ese proyecto. Hemos dicho antes que cuando se decide iniciar un proyecto, lo vamos a ver más adelante en este curso, lo primero que se hace es desarrollar el acta de constitución. En la tabla que os he puesto antes de los 49 procesos, el primer proceso de esos 49 es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Porque la aprobación de ese acta es el nacimiento del proyecto. Luego vamos a entrar en mucho detalle, simplemente deciros ahora que el acta de constitución del proyecto es una garantía de éxito para el proyecto, ya que garantiza que desde el principio todos los interesados en el proyecto tienen claros los aspectos más relevantes del proyecto y están de acuerdo en la línea maestra y en sus razones de ser. La séptima clave nos dice que los proyectos deben ser planificados con todo detalle y que no debe ejecutarse nada que no haya sido debidamente planificado con anterioridad. También veremos más adelante que para conseguir esto, los directores de proyecto nos basamos en una cosa que se llama el plan de dirección de proyecto. El PDP en sus siglas establece qué, cuándo y por quién deben hacerse todos los trabajos necesarios para concluir el proyecto con éxito. El plan de dirección de proyecto, que insisto, veremos más adelante, es un documento que define todo el sistema de trabajo, para luego basarnos en ese sistema de trabajo cuando entremos en el grupo de procesos de ejecución, es decir, cuando esos trabajos que hemos planificado empecemos a ejecutarlos de verdad. Bueno, es casi una hoja de ruta del proyecto. Volvemos a nuestra tabla, que estamos viendo de una manera un poco anárquica, pero que nos va a permitir centrar la importancia de cada uno de los aspectos que os estoy trasladando, que es la columna de planificación del proyecto, que es la que tenéis en medio más ancha. Es con diferencia la más compleja y con un simple vistazo la que más procesos tiene. Es sumamente importante porque la planificación es el alma del proyecto. Por el momento
Debemos quedarnos con la idea de que absolutamente nada que no haya sido planificado con anterioridad puede ejecutarse en el proyecto. Planificar es barato, al menos es más barato que ejecutar, porque planificar es decidir cómo vamos a hacer las cosas y ejecutar es hacerlas. Planificar es algo abstracto, es algo conceptual y, por el contrario, ejecutar es trasladar lo planificado al plano de lo real. Planificar es hacer un plano y ejecutar es construir en la realidad lo que tenemos escrito en un papel. Pero ojo, con esto no quiero quitar importancia a los trabajos de planificación. Mirad que más de la mitad de los procesos se dedican a la planificación. Mirad la tabla. Me explico. Siempre vamos a ejecutar en base a lo que hemos planificado, lo que es lo mismo que decir que si hemos planificado mal, ¿qué va a pasar? Que vamos a ejecutar mal. ¿Se comprende, verdad? Nunca regateéis ningún esfuerzo en la planificación de vuestros proyectos. Si tienes una buena planificación, lo tienes casi todo hecho en el proyecto. ¿Por qué casi todo y no todo? Porque los riesgos nos acechan durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta que entregamos el resultado del proyecto al cliente. Y los riesgos pueden hacer perder, echar por tierra tu proyecto. Y para analizar la importancia de la gestión de los riesgos, vamos a pasar a la siguiente clave. Si vemos, esta clave nos habla de detectar los riesgos. Durante todo el desarrollo del proyecto debemos detectar los riesgos para minimizar su impacto caso de que realmente se presente. ¿Qué son los riesgos? Pues mira, los riesgos están presentes en las condiciones de incertidumbre inherentes que rodean a todo proyecto. Esta incertidumbre no siempre es mala, pero la incertidumbre que tenemos siempre que hacemos un proyecto puede transformarse en un riesgo y, por lo tanto, cualquier incertidumbre debe ser tenida en cuenta. Os pongo un ejemplo. Una fluctuación del cambio entre el dólar y el euro puede beneficiar o perjudicar a nuestro proyecto. Si compramos cosas en dólares o vendemos cosas en dólares, nos puede beneficiar o perjudicar. Depende de cómo sea la fluctuación. El dólar ha subido o el dólar ha bajado. Pero siempre va a ser una incertidumbre. Y esa incertidumbre, en caso de que ese cambio de moneda nos perjudique, ¿en qué ha derivado? En un riesgo. Y para ese riesgo tendremos que tener planificada una reacción concreta. No quiero entrar en detalle porque hay riesgos positivos y riesgos negativos que no son el motivo de este curso, es mucho más profundo. Sí deciros simplemente que el objetivo de la gestión de riesgos del proyecto es aumentar la probabilidad y el impacto de que pasen cosas buenas en el proyecto y disminuir la probabilidad y el impacto de que sucedan cosas malas. Debemos esforzarnos en identificar todos los riesgos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un riesgo identificado y analizado, podemos planificar estrategias y acciones de respuesta contra ese riesgo. ¿Qué hago si el dólar sube? Pero si no tengo identificado ese riesgo, si te sorprende de improviso, su impacto en el proyecto va a ser mucho mayor. Vamos a ver otra vez la tabla, donde vemos que tenemos procesos de gestión de riesgos en 3 grupos. Lo tenemos, procesos para gestionar los riesgos en la planificación, en la ejecución y en la supervisión. ¿Por qué tenemos procesos de gestión de riesgos cuando estamos planificando, cuando estamos ejecutando y cuando estamos supervisando la ejecución? Vamos a verlo. En planificación, es decir, cuando estamos planificando los trabajos que necesitamos para conseguir el alcance del proyecto, primero vamos a organizarnos cómo va a ser la gestión de riesgos en nuestro proyecto. Segundo, en planificación vamos a tratar de identificar todos los riesgos que pueden afectarnos y vamos a realizar 2 procesos en los que no tiene sentido entrar a gran detalle, pero es hacer un análisis cualitativo de riesgos y cuantitativo. Y por último, vamos a planificar, caso de que esos riesgos se presenten realmente en el proyecto, la respuesta que vamos a dar a cada uno de esos riesgos. Por lo tanto, planificamos cómo va a ser la gestión de todos nuestros riesgos. Luego, cuando estamos ejecutando el proyecto, acordaros, estamos poniendo en real aquello que hemos planificado en un papel, es cuando realmente los riesgos pueden presentarse. Planificación no se presentan cuando estamos haciendo el proyecto de verdad. Bien, pues en ejecución, si los riesgos se presentan, tiramos de un proceso llamado implementar la respuesta a los riesgos. Es decir, si el riesgo se hace presente, ponemos en marcha la respuesta que hemos planificado ante ese riesgo. Y por último, en supervisión y control, que la supervisión y el control del proyecto es cuando estamos ejecutando, vamos controlando qué estamos ejecutando para ver si lo que estamos ejecutando se desvía de lo que hemos planificado. Y en caso de que se desvíe lo planificado de lo ejecutado, meter las medidas oportunas. Bien, pues en lo que gestión de riesgos se requiere es lo mismo.
lo que hacemos es controlar los riesgos que tenemos identificados para controlar su estado. Por ejemplo, han variado en peligrosidad. Uf, vaya fluctuación que ha habido de moneda. Han variado sus posibilidades de presentarse, porque estamos construyendo un puente, había una tormenta que parecía que iba a venir, pero es que el parte meteorológico dice que no va a venir, es que viene el huracán. O a lo mejor un riesgo que se ha extinguido, porque es que resulta que daban riesgo de huracán y se ha disipado. ¿Qué sé yo? Hay riesgos que aparecen, riesgos que desaparecen y lo tenemos que tener monitorizado en todo momento. Si vamos otra vez, planificación, acción y supervisión. Porque planificar, ejecutar y controlar que estamos ejecutando según lo planificado, eso es Project Management. La clave número 9 nos habla de controlar el desarrollo del proyecto. Porque no basta, como hemos visto antes, con hacer una buena planificación. Debemos controlar nuestro proyecto desde su inicio hasta el cierre. Hasta que no entregamos el resultado del proyecto a nuestro cliente, no está la faena concluida. Comprender esto es vital. Hay project managers que se planifican muy bien y en ejecución y en supervisión son flojos. Y los riesgos, los problemas, las incertidumbres y en general cualquier cosa que puede impactar negativamente al proyecto se puede presentar en cualquier momento. No debes bajar la guardia en ningún momento. Como os he dicho, cuando controlamos el proyecto lo que hacemos es comparar el desempeño real con lo que habíamos planificado. Es decir, cómo se está ejecutando realmente el proyecto y lo comparamos con lo que habíamos planificado. Para ello hay una serie de herramientas, como por ejemplo la técnica del valor ganado, que llegado el caso ya aprenderéis. Controlar el desarrollo del proyecto nos permite conocer en qué estado está el proyecto, identificar los problemas y tomar medidas. Esto puede conllevar la modificación de la planificación que habíamos hecho inicialmente. No pasa nada. En la dirección de proyecto retrocederemos tantas veces como sea necesario. En la clave número 10, que la hemos dejado para el final, es sin embargo la más importante. Porque un project manager profesional, debidamente formado y certificado internacionalmente, será capaz de maximizar todas las claves positivas que hemos visto y minimizar todas las negativas. Durante estos casi 20 años en los que me llevo dedicando a formar directores de proyecto, mi equipo y yo, hemos asistido al nacimiento y al posicionamiento de la profesión de dirección de proyectos. Y puedo decir con mucho orgullo que aquí en Europa y también en Latinoamérica y en Centroamérica hemos participado muy activamente en ello. Hemos asistido al nacimiento y posicionamiento de la profesión de dirección de proyectos. Hoy en día no tiene sentido alguno iniciar un proyecto sin un gerente de proyecto profesional que esté al frente de ese proyecto. Del mismo modo, como hemos dicho antes, que no tiene sentido botar un barco sin un capitán titulado al timón. No es una cuestión de si está bien o de si está mal, simplemente carece de sentido. Y el mercado rechaza sistemáticamente todo aquello que no tiene sentido. Lo sabemos porque lanzamos continuamente project managers profesionales al mercado, que son acogidos e integrados con enorme éxito, porque esos project managers que lanzamos al mercado son la garantía de futuro de aquellos proyectos que están bajo su mando. Mentalízate. Debes aprender a dirigir proyectos de manera profesional y para ello debes ser muy exigente en la elección del lugar donde te vas a formar, muy exigente en la elección de tus profesores, pero sobre todo, lo más importante, debes ser muy exigente contigo mismo. Porque si quieres que algo cambie, primero debes cambiar tú. Y ese cambio tuyo provocará antes o después un cambio en los demás. Esto siempre funciona. Einstein decía que la mayor forma de locura que conocía es pretender obtener resultados distintos haciendo siempre las cosas igual. En realidad, el asunto es muy sencillo. Las empresas están esperando con los brazos abiertos a profesionales con ese algo especial que les aporta valor y hacen esas empresas más fuertes, más modernas y más competitivas. Y tengo una buena noticia. Las empresas están dispuestas a pagar y además muy generosamente por ello a los project managers. Porque un project manager bueno es mucho más barato que un mal project manager. Si tienes alguna duda sobre esto, si crees que exagero, haz tú mismo la prueba. Selecciona un proyecto con el que te juegues mucho. A ser posible un proyecto en el que inviertas tu patrimonio y el de tu familia. Luego, cuando tengas ese proyecto con el que te juegas tu patrimonio y el de tu familia, se lo entregas a un project manager malo, porque es que es barato. Luego le dejas que fracase y luego te pones a echar las cuentas de lo caro que te ha salido el proyecto. ¿Vale? Porque si creemos que la formación es cara, prueba el precio de la ignorancia.
Debemos entender cuanto antes, aquí y ahora, que no debemos ser uno más. Debemos aspirar a formar parte de la élite, codearnos con los mejores, pelear día a día por ser mejores, por aprender, por perfeccionarnos y por estar orgullosos y felices con lo que hacemos. Si compartimos esta visión sobre nuestra vida profesional, positiva, constructivista y esperanzadora, entonces ante nosotros se abre un mundo de enormes oportunidades para nosotros y, lo que es más importante, para nuestras familias. Es difícil imaginar un límite. ¿Y por qué es difícil? Porque cualquier cosa de importancia que se vaya a hacer en cualquier lugar del mundo, obligatoriamente se tendrá que hacer a través de un proyecto. Y como consecuencia directa, se va a necesitar un project manager que lo dirija. ¿Lo comprendéis? Formaros como directores de proyectos y seréis mucho más fuertes, más potentes y estaréis en una posición mucho mejor de lo que podéis imaginar. Sé que voy mal de tiempo, son las... llevamos 1 hora y cuarto, entonces me han dicho que no me demorara más de 1 hora. Vamos a dejar este webinar aquí ya por hoy. Vamos a pasar al ciclo de ruegos y preguntas y, como os comento, el día 5 de junio, vamos a pasar, Pablo, por favor, a la diapositiva siguiente. Vamos a ver la siguiente. Vamos a pasar en el webinar que os impartiré el próximo día 5 de junio. Vamos a pasar a ver el punto número siguiente, que tiene como nombre, que no lo veo desde aquí, la figura del Project Manager. Trataremos en ese webinar del día 5 la figura del Project Manager y después pasaremos a ver el núcleo, realmente lo más importante de este webinar, que es el ciclo de vida del proyecto. Vamos a pasar a ver si tenemos, Paulina, por favor, ¿hay alguna pregunta? Primero que todo, a don Roberto Sanz, muchísimas gracias. Definitivamente es la experiencia a la que está hablando, más de 20 años en todo esto, en esta práctica y en la vivencia, porque definitivamente la teoría es muy importante, pero no podemos desconocer que la práctica sea el maestro. Así que para nosotros es un honor poder compartir con las personas que han sido pioneras en muchos procesos de transformación y que marcan la identidad de las culturas actuales. Para nosotros como Universidad Benito Juárez es un honor poder compartir estos espacios con don Roberto Sanz en esta clase que ha sido realmente magistral. Son 10 claves y cuánto nos queda por hablar, cuánto nos queda por compartir, tanto que tendremos otra sesión. Así que invito a todos nuestros asistentes para que puedan levantar sus manos y así yo voy dándoles paso, habilitando sus micrófonos para que puedan compartir sus inquietudes. A lo largo de este webinar también hemos tenido varias inquietudes que nuestros asistentes fueron manifestando según se iba desarrollando el tema, que también las vamos a ir compartiendo. Mientras nuestros asistentes se preparan con sus preguntas y nosotros como universidad reiteramos este agradecimiento a don Roberto Sáenz, que hoy nos acompaña generosamente desde Madrid, España, con estos contenidos tan importantes. Reitero la invitación que siempre hacemos en nuestros ciclos de conferencias internacionales y es para que también conozcan qué es la Universidad Benito Juárez de México en su modalidad presencial y 100% virtual. Les había compartido entonces que a través de nuestro web chat comunitario el espacio de www.vjonline.mx. En ese espacio pueden ustedes conocer la amplia oferta programática que nuestra universidad ha dispuesto para todos nuestros estudiantes, para donde puedan ustedes conocer 100% virtual la metodología y los contenidos, se pueden formar a nivel de educación continua para certificarse como estos espacios que estamos haciendo, pero también se pueden titular, pueden conocer entonces nuestras ofertas que tenemos a nivel postgradual en maestrías y en doctorados con titulación oficial, lo que quiere decir que son títulos que son 100% certificados y por supuesto sometibles a procesos de convalidación a partir de las normativas de cada uno de nuestros países. Bueno, sin más entonces y dejándole la invitación abierta para que conozcan a nuestra VJ en www.vjonline.mx, vamos a dar espacio entonces a nuestra ronda de preguntas. Quiero habilitar en este momento el micrófono de nuestra asistente, de nuestro asistente César Ávila. César, bienvenido, muy buenas tardes, tu micrófono está abierto. César, ¿nos escuchas? Bueno, te pedimos que por favor verifiques porque habilitamos tu micrófono, pero al parecer hay algún problemita técnico. Mientras puedes revisarlo, entonces damos paso
habilitamos el micrófono de nuestro asistente Jorge Enrique González. Jorge Enrique, tu micrófono está habilitado. Bueno, les pedimos el favor a nuestros asistentes que puedan verificar las conexiones de sus micrófonos para que nosotros podamos aquí habilitarlos. Mientras tanto, entonces, hago lectura de algunos cuestionarios, de algunas inquietudes que nos llegan vía chat. Jaime Pastuna escribe: hola, ¿nos pueden ayudar con la estructura para definir el proyecto y también los formatos para las diferentes etapas del mismo? Por ejemplo, el formato para el COM, K o M. Vamos a ver, la pregunta se mezclan varias cosas. Es decir, cuando un proyecto se dirige, lo que tenemos que decidir es con qué metodología vamos a dirigir ese proyecto. Los proyectos se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos, lo que se conocen como proyectos predictivos y lo que se llaman como proyectos misterios. Ser conscientes de que tengo que pintar, como decimos en España, con la brocha gorda, no puedo bajar a nivel de detalle. ¿Cuáles son los proyectos predictivos? Como hemos comentado antes en el transcurso del webinar, hay proyectos en los cuales el alcance del proyecto está bien identificado. Es decir, cuando hablamos con nuestro cliente, hay un objetivo que tiene el proyecto que tenemos claramente más o menos identificado. Por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto del modelo de un nuevo modelo de coches, ¿de acuerdo? Luego habrá variaciones, tendrá un precio, tendrá otro, las ruedas serán de un grosor, pero tenemos identificado que queremos hacer ese modelo de coche. Por lo tanto, ese ciclo que veíamos en la tabla que antes teníamos en la pizarra de el proyecto se inicia, es decir, decidimos qué queremos hacer. Una vez que hemos decidido qué queremos hacer, planificamos todos los trabajos necesarios para hacerlo. Una vez que hemos planificado los trabajos, ejecutamos todo lo que hemos planificado para poner en real aquello que hemos planificado. Posteriormente, mientras que ejecutamos, supervisamos que lo que estamos ejecutando realmente no se desvíe de lo planificado y, por último, entregamos el resultado del proyecto. Para este tipo de proyectos que se llaman predictivos hay dos metodologías con dos certificaciones, que es algo que veremos la semana que viene, la certificación PMP y la certificación Prince2, que encajan como anillo al dedo. Es decir, proyectos que se inician, que se planifican, que se ejecutan, que se monitorean y controlan y que se cierran. Sin embargo, hay otro gran abanico de proyectos que también lo hemos enumerado, este webinar ha sido obligatoriamente iniciático, pero sí lo hemos visto por encima en este webinar, que hay muchas veces que nuestro proyecto no sabe, nuestro cliente no sabe realmente lo que quiere. Si nuestro cliente no sabe realmente lo que quiere, carece de sentido planificar todo el proyecto y luego ejecutarlo, entre otras cosas porque no podemos planificar aquello que no conocemos. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer es ver con nuestro cliente qué es lo que se denomina el producto mínimo viable, es decir, entregarle algo sobre lo que estamos seguros que es válido y a partir de ahí hacer entregas incrementales que vayan aumentando ese alcance hasta conseguir el alcance final. ¿De acuerdo? Bien. Imagino que cuando preguntaba a César por la certificación KPM, es la certificación que tiene, la certificación PMP es Project Management Professional para directores profesionales de la dirección de proyectos y es una certificación de un poquito menos nivel para aquella gente que no tiene esos 3 años de experiencia que el Project Management Institute requiere. Pero en cualquier caso, insisto, lo importante es que antes de ver qué metodología vamos a utilizar, y las metodologías llevan normalmente aparejadas una certificación en concreto tenemos que ver cuál es la tipología del proyecto que estamos dirigiendo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú en tu casa encargas un mueble, si llega un señor con un martillo te vas a preocupar mucho, porque si solo lleva un martillo, cuando tenga que clavar un clavo va a estar estupendo, pero cuando lo que tenga que meter sea un tornillo, va a estar regular. Y cuando lo que tenga que aflojar es una tuerca, va a ser peor. Es decir, tú lo que esperas de ese carpintero es que llegue, abra una caja de herramientas y en función de las necesidades de ese momento, con un martillo clave un clavo, con un destornillador apriete un tornillo, con una llave inglesa afloje una tuerca, con una cinta americana sujete no sé qué. Pues la dirección de proyectos es exactamente igual. Es un conjunto de metodologías, de certificaciones, de herramientas, de habilidades y de competencias sobre las que debes hacer una selección en función de las características del proyecto que vayas a acometer. Por lo tanto, para terminar, no os obsesionéis con una certificación en concreta, porque la dirección de proyectos no es una técnica, es una metodología.
El director de proyecto no es un técnico, es un metodólogo. Un técnico es la persona que conoce una técnica y la aplica. El metodólogo es una persona que conoce todas las técnicas y en función de aquello que va a acometer, elige la técnica más adecuada para el caso en concreto. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy claro el contexto, además de lo que abarcaba la pregunta de nuestro asistente. Muchísimas gracias por esa inquietud. En este momento habilito el micrófono de nuestra asistente María Luisa Montas. Bienvenida, María Luisa, muy buenas tardes. María Luisa, ¿nos escuchas? María Luisa. Bueno, estamos teniendo como inconvenientes con nuestros asistentes que alzan la mano para preguntar. Sin embargo, pues les reiteramos, estamos ahí pendientes para poder contestar sus inquietudes. Mientras tanto, comparto la inquietud que vía chat también nos comparte nuestro asistente Pablo César Galvis. El éxito del proyecto radica primordialmente, en la dirección o en la gestión. No encuentro realmente ninguna diferencia entre el término dirección y gestión. El término dirección y gestión de un proyecto son sinónimos, ¿de acuerdo? Entendiendo como que cuando tú diriges un proyecto o cuando gestionas un proyecto te ocupas desde el inicio del proyecto hasta el cierre. Eso es el ciclo de vida del proyecto que vamos a ver en el siguiente capítulo. Normalmente, a los project managers nos entregan los proyectos ya decididos. Es decir, alguien, la alta organización de nuestra empresa, decide que quieren hacer algo. Quieren hacer algo porque es estratégico para la organización o porque van a ganar dinero con la propia realización de un proyecto. Da lo mismo el proyecto. Puede ser construir un puente, puede ser construir un aeropuerto. Por ejemplo, antes os hablaba de la certificación Prince2, que es una certificación que emana del gobierno del Reino Unido. Bueno, pues todas las Olimpiadas de Londres se montaron con la certificación Prince2, da igual. Nos entregan algo y nos dicen, oye, Project Manager, en el acta de constitución del proyecto, que es ese primer documento que os hemos dicho, que elabora la alta dirección y que nos entregan, nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que conseguir esto, para lo cual dispones de este tiempo y para lo cual dispones de estos recursos. Y desde eso hasta el final, si lo quieres llamar dirección o gestión, da lo mismo. ¿De acuerdo? Tienes que dirigir y gestionar toda la planificación, toda la ejecución y toda la supervisión de todas aquellas cosas que son necesarias hacer para entregar a tu cliente o a tu empresa aquello que se quiere conseguir, con el precio que se quería conseguir y en el plazo que se quiere conseguir. Por lo tanto, dirección y gestión en dirección de proyectos son sinónimos. Perfecto. Vamos a ver si esta cuarta puede ser la que nos funciona. Habilitamos el micrófono de nuestro asistente Francisco Wilfredo Erazo. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Desde dónde te conectas, Francisco? Esto, Paulina, son las cosas del directo. Es verdad. Francisco, ¿nos escuchas? Bueno, entonces, mientras tanto, continuamos con más inquietudes vía chat. Héctor José Aguilar Gaitán nos escribe. Gracias al profesor Roberto por compartir sus experiencias. Mi pregunta es, ¿qué otras recomendaciones se deben tener en cuenta para conformar equipos de alto desempeño que lideren proyectos? Aquí te puedes encontrar con dos situaciones diferentes. Es decir, no siempre los project managers elegimos al equipo de proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, no siempre los project managers tenemos la suerte de poder elegir a aquellas personas que van a trabajar con nosotros. Muchas veces los equipos de proyectos nos vienen dados dentro del proyecto. Obviamente no es lo mismo gestionar un equipo, aquí se utiliza el término gestión, ¿de acuerdo? No es lo mismo gestionar un equipo de proyecto que tú seleccionas que gestionar un equipo de proyecto que te viene dado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las variables que van a confluir en eso son tremendas. Lo que sí es importante, no quiero bajar a nivel de profundidad, pero sí quiero siempre ceñirme a conceptos que siempre hemos visto en el webinar, porque yo creo que es interesante para solidificar esos conocimientos. Siempre entended que las personas nos entendemos comunicándonos. ¿De acuerdo? Es importantísimo que tanto si el equipo de proyecto es vuestra gente, con lo cual ya los conocéis, como si el equipo de trabajo os viene dado, que tengáis siempre establecidos. Acordaros que hemos visto que de 49 procesos de dirección de proyectos, 6 se centraban en la comunicación.
que tengáis siempre establecidos los sistemas de comunicación para que la comunicación fluya en el proyecto. Hace 4 días me llama un alumno y me dice que tiene un problema. Me dice, estamos en 20 de mayo, ¿no? O 20 y tantos de mayo. Entonces me dice que tiene un problema porque cuando finalizó el módulo de certificación PMP, que todo el mundo se certifica en el 7º mes del máster más o menos, todos los alumnos se certifican, él tuvo no sé qué problema con el trabajo o con la mujer, o no sé qué historia me contó, porque ni le escuché, y que entonces no se había podido certificar. Entonces yo lo que le contesté, digo, no tienes un problema, tienes 2. El problema que tuviste en tu día y el problema que tienes ahora, porque como tú comprenderás, si tú tienes un problema el día 7 de enero, me llamas el 7 de enero, o me llamas el 8, o me llamas el 9, o me llamas el 14. Pero no me vengas contando el día 20 de mayo, 4 meses después, que es que no sé qué fecha tuviste un problema. Porque a ti a lo mejor eso te parece serio, pero a mí no. Y si tú no te respetas profesionalmente, yo sí. ¿Qué quiero deciros con esto? La gestión de los equipos de trabajo, de los equipos de alto rendimiento, como decía este alumno, se consiguen con una serie de herramientas que estudiaremos o estudiamos con mucho detenimiento en la Benito Juárez, en el máster que van a impartir, pero sobre todo tenéis que tener en cuenta que la comunicación es vital. No puedes exigir a una persona que conozca aquello que no le hayas comunicado y en un proyecto nunca has presentado ningún conocimiento. Es que yo pensaba que, ya tú pensabas que, pero yo no. ¿Me entendéis? Gestionar equipos de proyecto es súper complicado. Nuestro profesor Julio Macías está en Arabia Saudí, un profesor que tenemos en el máster, que fue antiguo alumno del máster, íntimo amigo mío, para que os hagáis una idea, está dirigiendo ahora mismo un proyecto de 4,1 billones con B de dólares. Con B. No con M, con B. Bien. Dirigiendo un proyecto en Arabia Saudí. Todo el mundo sabe dónde está Arabia Saudí. Con jeques árabes y este tipo de cosas. Imaginaros las dificultades que tiene la gestión de ese proyecto. Si me decís que tengo solamente un verbo o un adjetivo para que sea la palabra clave para gestionar adecuadamente un equipo de proyecto, siempre será comunicación, comunicación y más comunicación. Si no tenéis comunicación, los conflictos los tenéis garantizados. Muchísimas gracias, don Roberto Sanz. Es muy importante todos los ítems que nos va dando y esas claves prácticas para empezar a aplicar en esa teoría que seguramente muchos hemos tenido a lo largo de nuestras vidas profesionales, pero también de nuestras vidas personales. Es muy importante ver una cosa, si me permite, Paulina, es decir, en España hay un dicho que se dice que se torea como se es. Es decir, yo creo que la clave de nuestra vida profesional es no hacer nuestra vida personal algo diferente de nuestra vida profesional. Yo tengo una hija que va a hacer ahora 17 años. Duda en hacer medicina, duda en hacer psicología, es una niña muy brillante, con una nota. Y me dice, papá, ¿qué me recomiendas que haga? Y digo, yo, recomendarte que hagas, yo no te puedo recomendar nada, hija. Mira, vas a empezar a trabajar con 23, 24 años. Hasta que te jubiles con 65, suponiendo que aquí en España la gente se jubila con 65. No sé si cuando mi hija sea mayor se jubilará la gente o seguirán trabajando per secula seculorum. Es decir, vas a trabajar 40 y tantos años. En el mejor de los casos vas a trabajar 5 días a la semana. Y en el mejor de los casos vas a trabajar 11 meses al año. 5 días a la semana, 11 meses al año, 40 años. El único consejo que te puedo dar, hija, es que elijas aquello que te haga feliz. Si te hace feliz operar corazones, opera corazones. Si te hace feliz ser psicóloga, ser psicóloga. Y si me dice que te hace feliz ser peluquera canina, pues sí, peluquera canina. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque lo que tenéis que ver es no ver una dicotomía entre vuestra vida profesional y vuestra vida personal. Tiene que estar interrelacionada. ¿Por qué el abuelo Cebolleta, que soy yo, os echa esta charla? Todos aquí, muchos, yo estoy casado, aquí muchas personas estaremos casados, tendremos parejas o tendremos hijos o lo que sea. ¿Qué es mejor con tu pareja? ¿Comunicarte bien o comunicarte mal? Contaros las cosas, hablar, tener confianza. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno? Pues es bueno en tu vida profesional. Y si tu vida profesional es la dirección de proyectos, es bueno. ¿Os acordáis que antes en el webinar os hablaba del sentido común? Y que si tienes mucho sentido común vas a ser un buen project manager. Si tienes mucho sentido común vas a ser un buen carnicero. Y vas a ser un buen padre y vas a ser un buen esposo. ¿Vale? Por lo tanto, siempre sentido común y sentido común. Y si alguna vez en un proyecto tienes duda de lo que quiere tu cliente, simplemente ponte en su lugar. Porque tu cliente en el 99% de los casos va a querer lo que desearías tú si estuvieras en su lugar. Se llama empatía, ponerse en el lugar de los demás, ni más ni menos. Como decimos en Colombia, no es fácil
llegar a ser un buen profesional si antes no eres una buena persona. No, es Tenemos imposible. saludos. Tenemos saludos de muchas partes que, resumiendo un poquito, agradecen la excelente presentación, la claridad en la exposición, la pertinencia de los ejemplos. Don Roberto, agradecen muchísimo el desarrollo y las posibilidades que tenemos de poder compartir este espacio. Para todos los que nos están preguntando, nuestro ponente ha tenido la gentileza de compartirnos también parte de su material para que quede a manera de memorias. Entonces, en la página que les compartí a través de nuestro chat, www.vjonline.mx, en la sección de webinars, séptimo ciclo, encontrarán discriminado todas las presentaciones que vamos a desarrollar a lo largo de este ciclo, así como también la programación. Para quienes nos están preguntando que cómo pueden hacer para participar en este y en los futuros webinars, igual que en este, como se inscribieron previamente, así se hará con cada uno de los que están programados. Así que simplemente ingresan en nuestra página web y ahí van a encontrar tanto las presentaciones como la programación para que se puedan inscribir. Los certificados los recibirán ustedes a través de un correo electrónico, donde el correo que ustedes nos hayan dejado en su inscripción, ahí recibirán entonces la dirección para que los puedan descargar. Hay muchas inquietudes que nos llegan. Quiero de pronto en aras de tiempo empezar a hacer un poco más breves esas intervenciones con aras de poder contestar la mayoría, pero pues trataremos de abarcar al menos las generalidades de todos. Norma Yamir Chinchilla nos escribe: me gustaría que nos compartiera algunas fuentes para tener un músculo financiero, ejemplo, ONGs, agencias de cooperación, etcétera. Un saludo desde Colombia. Bueno, vamos a ver, el tema de la financiación de los proyectos es un tema muy delicado porque la financiación para los proyectos puede provenir de muchos sitios. Lo que sí os digo es lo que os he dicho antes. Lo normal es que los project managers no participemos en la financiación del proyecto. A los project managers, acordaros que en el webinar os he hablado de las dos visiones del proyecto. Primera visión del proyecto, el proyecto como un ente cerrado, que te dicen, tú, project manager, tienes que hacer esto en este tiempo y con este dinero. Eso es normalmente lo que ocurre en los proyectos. ¿Por qué? Porque por encima del proyecto está la estrategia de la organización, que es quien decide qué proyectos se van a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando a los proyectos nos llegan a los project managers, la financiación para el proyecto, es decir, los recursos económicos necesarios para conseguir el resultado del proyecto, nos vienen ya dados. ¿De acuerdo? No forma parte de la labor, salvo que sea alguna cuestión específica del director de proyectos, ese trabajo. ¿De acuerdo? Otra cosa que, como veremos en el siguiente capítulo, en un certificado muy importante que se llama IPMA, se habla de las competencias de la dirección de proyectos, y dentro de las competencias del director de proyectos, dentro de las competencias técnicas, contextuales y de comportamiento, se estudia con mucha profesión que un project manager debe saber comprar y debe saber vender. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de ese saber comprar y de ese saber venderse hay una perspectiva financiera, ¿de acuerdo? Pero el project manager, la labor del project manager no es conseguir financiación para el proyecto. Eso es algo que le viene dado al project manager a través de la alta dirección de la empresa. Muy bien, vamos a hacer un último intento a ver si podemos escucharle la voz a alguno de nuestros asistentes. Voy a insistir nuevamente con Francisco Wilfredo Erazo. ¿Nos estás escuchando, Francisco? ¿Puedes hablarnos a través de tu micrófono que está habilitado? Bueno, no te escuchamos, pero igual Francisco nos ha manifestado también su inquietud vía chat. Él dice, ¿qué tan conveniente es involucrar profesionales de diferentes disciplinas en la formulación del proyecto, teniendo en cuenta que se pueden encontrar diferentes planteamientos e ideologías? Sí, vamos a ver. Una de las cosas que son claves en los proyectos es lo que se llama, que no hemos tenido tiempo de verlo hoy, os digo, ha sido un webinar de lo más iniciático del mundo, es lo que se llama los requisitos del proyecto. ¿Qué son los requisitos del proyecto? Antes hemos hablado que un proyecto, o estoy insistiendo mucho, un proyecto tiene un alcance, algo que queremos conseguir. Bien, los requisitos válidos del proyecto es aquello que recogemos ya de manera sistematizada para tener claro cuál es el alcance del proyecto. Muchas veces, para poder recoger esos requisitos, requerimos lo que se denomina un juicio de expertos. Es decir, un project manager, como os he dicho, es un metodólogo que dirige proyectos. Yo por mi toda vida trabajando en la universidad, pues esto como el que trabaja fabricando turrones tiene muchos turrones en casa, y los que trabajamos en la universidad tenemos muchos títulos universitarios. No tiene mayor mérito que llevar aquí muchos años, ¿no? Pero yo
yo tengo una carrera de TIC, digamos que mi perfil profesional primigenio es TIC, ¿no? Sin embargo, se dirigen proyectos en todos los sectores. ¿Por qué? Porque la tipología del proyecto es diferente de la metodología, ¿vale? ¿Por qué quiero decir con esto? Que como dirigimos proyectos en todos los sectores, que es lo que me preguntaba el participante, hay un elemento clave en la dirección del proyecto que es el juicio de expertos, porque no sabemos de todo. Si mañana hay que dirigir un proyecto, como está haciendo Julio Macías, por ejemplo, que es un proyecto que, entre otras cosas, lo que os he dicho en Arabia Saudí, es un proyecto de transformación eólica y de plantas de desalado, pues Julio Macías de plantas de desalado no tiene ni la menor idea, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que cuando dirigimos un proyecto nos reunamos de la gente suficiente y la gente necesaria que tenga conocimiento sobre ese proyecto. No pasa nada. Estoy convencido que el ministro de Sanidad del 90% de los países, de la gente que nos están viendo, no es médico, ni puñetera falta que le hace. Es un gestor que gestiona un ministerio y, obviamente, debajo de él tendrá que tener personal cualificado para saber cómo tiene que dirigirse los hospitales en concreto o cómo tiene que ser la política de trasplantes de corazón en un determinado país, para lo cual tendrá un cardiólogo con un nivel de conocimiento extraordinario, pero él no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la pregunta es pertinente, la respuesta es sí, y siempre en los proyectos que sean complejos debemos tener ese juicio de expertos que nos asesore adecuadamente. Muy bien. En aras de tiempo ya tenemos que ir cerrando, pero vamos a darle espacio a dos preguntas más. Una, primero el reconocimiento a todos y cada uno de nuestros asistentes. Ahí tenemos personas que se conectan de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de México, de España. Tenemos también amigos en República Dominicana que se están manifestando, en Cuba, en Venezuela, así que un saludo muy especial para todos. Me están preguntando que en caso que se quiera también la grabación, por supuesto, esta sesión, al igual que todas las de nuestros ciclos, quedarán grabadas en su totalidad en formato MP4 que ustedes podrán descargar en el mismo website www.vjonline.mx, sección webinars, que para este caso particular corresponde al 7º ciclo de conferencias. Tania Marca Altamirano nos escribe, saludos desde Ecuador. Quisiera saber cómo es la estructura para un proyecto social, particularmente. No es diferente. Lo que usted comenta antes, la dirección de proyectos, la metodología de dirección de proyectos es transversal. Es decir, esa es la gran potencia que tiene la dirección de proyectos. No existe una dirección de proyecto para los proyectos sociales y otro para los proyectos de arquitectura y otro para los proyectos de ingeniería. Acordaros que he hecho en un webinar que la dirección de proyectos es una profesión en la que trabajan los directores de proyectos. Tú fórmate como director de proyectos y podrás dirigir proyectos en cualquier sector, de cualquier complejidad y en cualquier país. Eso es lo importante de la dirección de proyectos. De hecho, es la gran oportunidad profesional que os comentaba antes. ¿De acuerdo? No existen los proyectos sociales, o sea, no existe una metodología concreta. Acordaros del gran abanico de proyectos que os he dicho. Por un lado, los predictivos, que el alcance está bien identificado, y por otro lado, los misterios, donde el alcance está regularmente identificado. Y en base a eso, elegiremos un conjunto de herramientas, de técnicas y de habilidades para dirigir el proyecto. Por lo tanto, ese proyecto social puede ser predictivo porque su alcance esté muy bien identificado, o puede ser misterio porque no hay un Cristo que se aclare de cuál es el alcance del proyecto. ¿Vale? Pero no depende del sector del proyecto, sino de la naturaleza del proyecto en sí mismo. Eso es una cosa que vamos a ver con total detalle en el webinar del día 5. Bueno, y ya para ir terminando, voy a recoger, he estado leyendo las preguntas de todos nuestros asistentes que nos han manifestado vía chat, y aunque no las hago personalizadas, sí, las ideas que reúnen son dos inquietudes puntualmente. La primera, ¿hay algún equipo a nivel de software o algún programa que permita o facilite justamente la gestión de proyectos? Y la segunda, don Roberto, está orientada de diferentes maneras, pero las orientan nuestros asistentes a cómo poder medir y mitigar el riesgo en los proyectos. La primera pregunta es, evidentemente, hay software para apoyarnos a dirigir proyectos. Dependiendo, el más internacional es el MS Project. Los proyectos de arquitectura suelen hacerse con Primavera, los proyectos ya complejos que requieren gestión del conocimiento se hacen con Clarity. Hay 1000 herramientas. O los puedes hacer con un simple Excel. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero deciros con esto? Yo os he contado de mi trayectoria profesional. Yo empecé como profesor de bases de datos relacionales. Los programas de software son bases de datos relacionales. Las herramientas son un chisme.
donde tú metes una serie de cosas y en función de lo que tú has metido obtienes un resultado. ¿Qué quiero decir? Ningún programa en dirección de proyectos te va a hacer el proyecto. Te va a organizar, si es un diagrama de Gantt, vas a meter recursos y te los va a organizar. Los software en dirección de proyectos, las bases de datos en general, son como las neveras. No depende de la nevera, depende de lo que le metas dentro. Si tú eres una persona organizada, abres la nevera y tienes un montón de comida. Si eres un soldero, tienes un yogur caducado y medio limón partido por la mitad y la culpa no la tiene la nevera. Pues este es el mejor ejemplo que os puedo poner sobre el software en dirección de proyectos. Evidentemente, si es un proyecto de 4 billones de dólares, pues tendremos un software extraordinario. Si es un proyecto de 3.000 euros, pues nos manejaremos con el software que tengamos más a mano. Queda claro. Pero nunca penséis que el software os va a solucionar la vida, porque es un chisme, una herramienta que sirve para plasmar el proyecto. Pero, como os he dicho antes, la dirección de proyectos es una metodología. Está aquí, en la cabeza, no en un software. Se han caído todos. Me parece que se ha caído nuestra compañera Paulina, me comenta mi compañero Pablo Jaquete, que está aquí a los mandos. Pues Pablo, si hay alguien a quien pueda acceder el micrófono, continuamos en ella hasta que vuelva a entrar. No podemos, no tenemos. Me dicen que no tenemos esa capacidad técnica. ¿Y podemos leer alguna pregunta? Pues, bueno, mientras que esperamos a nuestra compañera, simplemente deciros que para mí ha sido una sesión un poco agridulce, muy dulce desde el punto de vista de que para mí es un honor y un placer haber compartido esta tarde con vosotros, y agria desde el punto de vista de que pues no os he dado ni el 50% del temario que tenía pensado daros. Como ven, Project Manager, me he hecho una planificación que no he cumplido, ¿vale? Entonces he tenido una planificación respecto a unos contenidos que en ejecución me he ido muchísimo de plazo y no los he cumplido. Por lo tanto, pues os emplazo a todos, que me imagino que muchos, al menos a muchos de vosotros os habrá parecido que nos hemos quedado en una fase muy iniciática. Os emplazo a todos que, por favor, contactéis con la Benito Juárez por el mismo procedimiento que lo habéis hecho para este webinar. Y el día 5 de junio, que es cuando tengo mi siguiente sesión, bueno, pues os garantizo que vamos a llegar al nivel de profundidad que no he podido llegar al nivel de hoy. Tenía pensado para el webinar siguiente dar el acta de constitución del proyecto y no va a ser posible porque el webinar de la semana siguiente lo tengo que dirigir o dedicar a lo que no he dado hoy. Por supuesto, si vosotros lo consideréis oportuno y contactáis con la Universidad Benito Juárez, no tendré ningún inconveniente en dar un tercer webinar en el que dé ese conocimiento de acta de constitución del proyecto que considero muy necesario. ¿Por qué? Porque antes lo veía como 2 patas, este webinar, y el del día 5 ya ahora lo veo como 3, ya que este webinar obligatoriamente lo tengo que partir en 2, ¿no? Y con este trípode, con lo que hemos aprendido hoy, que simplemente nos hemos quedado con una visión de lo que es la profesión, pero creedme que es mucho más de lo que sabe mucha gente que hay por ahí por el mundo, en fin, presumiendo de cierto nivel de cualificación, con lo que voy a impartiros en el webinar el día 5, y si vosotros lo consideráis oportuno y lo solicitáis con ese webinar posterior que daré sobre el alcance, sobre el acta de constitución del proyecto, pues creo que vais a tener una sólida base para poder, por lo menos, tomar decisiones respecto a vuestro futuro. ¿De acuerdo? Y nada, como mi compañera Paulina no entra, pues yo me voy a despedir de vosotros, ¿de acuerdo? Me están mirando aquí los técnicos que tengo al lado, pero es que poco más puedo hacer. Y pues nada, espero de verdad que os haya resultado, insisto, iniciático, pero interesante. Y el día 5, pues me tendréis aquí con todo el entusiasmo, con toda la dedicación y todo el cariño para atenderos. No obstante, en pantalla tenéis, o teníais, quedará también grabado en el vídeo, porque ahora creo que ya no estoy viendo más que mi cámara. No estáis viendo también la pantalla. Me dicen, bueno, pues ahí tenéis mi WhatsApp, por cualquier cosa que deseéis, contactar conmigo, que será para mí un placer atenderos. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el día 5. Un saludo.